Muchas gracias. Muy buenas tardes. Realmente ya pasó el mediodía y realmente voy a tratar de sintetizar al máximo mi exposición. Voy a leer parte de ella por el tiempo y la consideración a todos ustedes y por supuesto haré algunas conclusiones ya de manera no leída, pero al fin y al cabo forma parte de la misma conferencia. Es un tema apasionante, un tema relacionado con la globalización, con los servicios públicos y en especial lo que es energía, electricidad y telecomunicaciones, donde me centraré fundamentalmente en esta exposición. Quiero agradecer también al Colegio de Abogados por esta invitación, a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y a todos ustedes por tener la paciencia de estar aquí a estas horas de almuerzo, que es un poco incómodo, pero lógicamente aquí nos quedamos, ojalá hasta el final. Voy a tratar de ser bastante concreto. La globalización es el fenómeno de la interacción planetaria donde todos los rincones del planeta se relacionan entre sí y donde el desarrollo de las telecomunicaciones y tecnología de la información ocupan un lugar de privilegio. Sin embargo, hay posiciones antagónicas a la globalización y, por supuesto, posiciones que la favorecen. En primer lugar, tenemos los enemigos del concepto de globalización, donde están ubicados los ultranacionalistas, xenofóbicos, populistas, Trump y compañía. Y, por supuesto, están también todos aquellos que son enemigos de las tesis liberales y, por supuesto, las tesis marxistas. Y también es importante señalar que se oponen a lo que se llama en esta época, sobre todo a partir de los años 90, el neoliberalismo, como una implicación ideológica negativa en su perspectiva. Sin embargo, es importante señalar que desde el punto de vista histórico, y esto es trascendental saberlo, que el concepto neoliberalismo nace en el coloquio de Lippmann de 1938 en Austria, donde hubo una participación amplia de grandes economistas de la época y se desarrolla la tesis de la economía social de mercado, la necesidad de las leyes, la necesidad de la intervención estatal para evitar los monopolios y garantizar la estabilidad de los precios, fomentan a la vez el Estado de Derecho y las libertades públicas. Entre estos economistas tenemos a Lippmann, por supuesto, a Mises, a Hayek, quienes como austriacos tuvieron que huir del régimen nazi con la unificación en 1938, porque hubieran sido víctimas, obviamente, de la persecución y eventuales candidatos para terminar en un campo de concentración. A esto hay que señalar también que los propios marxistas han apostado por el principio global de la revolución planetaria y proletaria. También en esta perspectiva crítica tenemos a los anarquistas de corte socialista, como podría ser Bakunin y compañía, con el elemento del materialismo histórico y, por supuesto, los anarcosindicalistas y los libertarios anarquistas en perspectiva contraria al socialismo. En segundo lugar están los escépticos, para quienes el concepto de globalización es un mito, una mentira propagandística, pues no contribuye en nada desde el punto de vista cualitativo a lo ya existente y no es más que una regionalización o una internacionalización, pero no una globalización. No obstante, también están los liberales al mejor estilo del liberalismo humanitario, como el gran sociólogo Ralph Dahrendorf, para quien no existe la libertad plena en los mercados con libre desenvolvimiento de bienes y servicios, sino que siguen existiendo los subsidios por parte de los estados, las murallas físicas, las distorsiones de los mercados por los países ricos en perjuicio de los demás estados. Por consiguiente, es un crítico de los tratados de libre comercio como se han venido gestando, en donde no desaparecen los subsidios y las protecciones de los países ricos frente a los países pobres, en el sentido de que los países ricos no se globalizan y sí globalizan a los países en subdesarrollo o en hipersubdesarrollo. Luego están, por último, los transformadores que afirman la globalización como progreso máximo en el proceso ascendente de la humanidad, donde las relaciones de lo nacional e internacional obligan a los estados nacionales a reestructurarse y a adoptar nuevas políticas económicas y administrativas. Aquí es donde se defiende la tesis
de la necesidad de los estados en una dimensión interactiva, con lo cual pues me he basado para llamarlo desde hace mucho tiempo el Estado interaccional o la nueva dimensión del Estado interaccional, donde se interactúan los sectores públicos, mixtos y privados en función de los intereses públicos que no son necesariamente contradictorios con los intereses privados, a tal grado que incluso nuestra ley de administración pública identifica el interés público como la suma coincidente de los intereses de los administrados frente a la administración, espacio y tiempo determinados. Muy bien, ahora bien, de lo que actualmente conocemos como globalización es parte de la cadena histórica que se inició fundamentalmente en el siglo XVI con la circunnavegación y la conquista de América. También floreció el intercambio de bienes entre Asia y Europa y entre América y Europa y viceversa. Asimismo, se exportaron enfermedades contagiosas y se dieron numerosos desplazamientos de migrantes de Europa a América, también de China y la India hacia Australia y Sudáfrica. Y a la vez el proceso de descolonización, irónicamente, se dio por el desarrollo de las ideas humanitarias surgidas en Europa. Como parte de este paradigma de apertura y comunicación creciente, ya antes del año 1800 había un número pequeño de estados, entre estos de Europa, Rusia, China y los Estados Unidos. Entre 1800 y 1914 se conformaron los estados latinoamericanos, Canadá, el resto de los estados europeos, principalmente Alemania e Italia, también los países escandinavos, Mongolia y Australia. En el periodo de las entreguerras de 1914 a 1945 surgen principalmente los estados de Oriente Medio, también Sudáfrica. Después de 1945, el proceso de creación de nuevos estados se acredita con la descolonización de vastos territorios e incluso continentes, principalmente la India, el sudeste asiático y África. Luego de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética a partir de 1989, surgen estados independientes como Armenia y Azerbaiyán, todos incorporados al concierto de las naciones. Para tal época se creyó que el mundo sería unipolar en favor de los Estados Unidos y su modelo, pero solo se reagruparon las fuerzas que en último término, que en términos amplios contribuirían a la formación de un mundo multipolar dividido en tres grandes bloques con alto grado de arbitrariedad desde el punto de vista de que toda división conceptual así lo es. Está Estados Unidos, la Unión Europea y Asia-Pacífico. En la época de inicio de la actual globalización, en los años 80, algunos estados federales se desintegraron a partir de ideas etnorreligiosas, como sucedió en Yugoslavia y el surgimiento de los estados de Croacia, Serbia y Bosnia. También Checoslovaquia se dividió. Actualmente son 193 los estados que forman las Naciones Unidas y que se dividen las tierras y mares del mundo con un órgano interno absolutamente antidemocrático que es el Consejo de Seguridad, compuesto por los países vencedores en la Segunda Guerra Mundial. En toda esta temática también en los años 90 se desarrolló con fuerza las sociedades digitales con acelerado ascenso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y es que el desarrollo de las telecomunicaciones ha tenido y tiene clara incidencia sobre la producción del conocimiento, la educación, las formas de entretenimiento, la manera de gobernar un país, incluso con gobiernos digitales, sin olvidar el fortalecimiento de la democracia y las proclamas de liberación de pueblos reprimidos por dictaduras exhibidas públicamente. Está también el fortalecimiento de las redes sociales y las convocatorias de protestas masivas o planetarias, sea contra la invasión de Irak, contra las masacres de la dictadura china en el Tíbet y los estudiantes en la plaza de Tiananmen. Están los llamados indignados contra las prácticas financieras mundiales, el levantamiento de los pueblos árabes con una primavera árabe que ya entró en invierno pesado hace tiempo, en medio de mentiras, corrupción, caídas y torpezas de las relaciones internacionales. No obstante, este desarrollo tecnológico ha fortalecido la asistencia en la salud, la colaboración humanitaria, la protección ambiental, la justicia internacional, sobre todo la penal, entre otras realidades más recientes de implicaciones universales y positivas. Otro rasgo sobresaliente de la sociedad digital, a través de las redes de convergencia o de nueva generación, donde concurren las tecnologías de la información, los medios de comunicación y las telecomunicaciones, es que han facilitado el acceso del usuario a distintos servicios.
Esto significa que en las redes de nueva generación también se da la convergencia de diferentes operadores de servicios y la existencia de diversas relaciones contractuales. Concurre una triada indisoluble en toda esta realidad, sean las empresas que prestan los servicios, el Estado que se encarga de regularlos y fiscalizarlos y finalmente los usuarios que pueden escoger al operador que más satisfaga sus necesidades y proyecciones según la calidad y el precio requeridos. Sin la indicada convergencia, fue común que en diferentes partes del mundo cada servicio tuviera su propio régimen jurídico y no fuera supeditado por una sola entidad pública. Así entonces los países se adscriben en el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones con redes de nueva generación o convergentes. El proceso de transformación, al menos en nuestro caso positivo, por disposición normativa, debe darse de manera paulatina, fiscalizada y progresiva, siguiendo criterios técnicos y científicos claros y de primer orden, con incidencia favorable en el ámbito social para beneficio del mayor número, sin que deban desecharse principios rectores del servicio público, a fin de satisfacer el interés general que incluye los intereses públicos, mixtos y privados. La liberalización o despublificación, como algunos lo llaman, implica que el férreo y cerrado control estatal de la economía debe ceder con soltura democrática a las exigencias del mercado, sin que los estados dejen de fiscalizar la economía en competencia a través de políticas y normas desreguladoras que prohíben los monopolios, oligopolios y cualquier tendencia material hacia la concentración de bienes y servicios en un pequeño exclusivo grupo de operadores económicos en perjuicio de otros operadores y en contra de los derechos de los consumidores, clientes y usuarios de los servicios públicos o de los servicios de interés general. De tal manera que el proceso de liberación de los mercados supone y exige la desaparición de monopolios, sean estos de iure o de hecho, siendo entonces indispensable el proceso de desregulación, o mejor aún, por medio de la óptima regulación en favor del equilibrio entre los intereses públicos y los derechos humanos implicados en distintos grados de contenido sustancial. Por esto, la llamada desregulación no significa anarquía o carencia de regulación jurídica, sino que se impone la presencia de disposiciones normativas que garanticen el desenvolvimiento ágil, fiscalizado y transparente del libre mercado, sobre todo cuando se pasa del monopolio público al régimen de competencia en igualdad de condiciones, como sucedió en nuestro caso. En teoría, entonces, cuando se produce la ruptura de un monopolio sin haber tomado ningún tipo de precaución, sin regulaciones firmes, nítidas, eficientes, probas y eficaces, la consecuencia inmediata suele ser la llegada de algún operador más poderoso dispuesto a imponerse en el mercado a través de prácticas monopolísticas, sean estas absolutas o relativas. Por lo anterior, es importante lo que dispone tanto nuestra ley de fortalecimiento y modernización de las entidades públicas del sector telecomunicaciones y la Ley General de Telecomunicaciones. En efecto, nuestro Estado se ha reservado la potestad de intervenir en el mercado del sector de telecomunicaciones con instrumentos regulatorios, siguiéndose en esencia la tendencia europea y no la de los Estados Unidos de Norteamérica, que es una tendencia de autorregulación, en la cual son los propios operadores los que efectúan la valoración de su actividad y restringen su comportamiento en el mercado, guiándose por códigos de buenas prácticas que los usuarios conocen, de modo que la autorregulación descentraliza, reduce costos y deposita en los usuarios parte de la vigilancia, eficiencia y responsabilidad compartidas. No obstante, en nuestro medio positivo se disponen algunos principios rectores de la actividad, donde además se añade el principio de publicidad. Paso a referirme muy puntualmente a cada uno de ellos. Principio de universalidad, el cual significa que los servicios de información y telecomunicaciones sean llevados con precio y calidad adecuados a las zonas alejadas, aun cuando impliquen altos costos en la inversión y bajos ingresos de captación. Principio de solidaridad. Acá se combina el derecho ciudadano a recibir los servicios básicos de manera gratuita y solidariamente, con extensión para grupos y comunidades en condiciones especiales e incluso se reconoce el derecho de acceso gratuito a los servicios de emergencia. Principio, beneficio del usuario.
pues el usuario final es quien recibe servicios de telecomunicaciones, pero él mismo no explota las redes públicas ni presta estos servicios. Se deben establecer las garantías y derechos del usuario final en términos de acceso, disfrute, precio y calidad de los servicios de telecomunicaciones junto a la liberalización del mercado y la competencia con información veraz a favor del usuario. Principio de transparencia que es necesario para satisfacer los objetivos de la liberalización del mercado y de manera progresiva sin discriminación de trato. Principio de publicidad. Parte del artículo 182 de la Constitución Política y los principios rectores de la contratación administrativa. En ese sentido es importante señalar, como lo dijo anteriormente la señora Procuradora, desde el punto de vista del pronunciamiento que ha habido por parte de jurisprudencia de la Sala Constitucional y también reiterado por otras salas, desde el punto de vista de que cuando se habla de concursos públicos se puede hablar en amplitud, incluyendo también lo que es la posibilidad de las concesiones, donde está una figura nueva que es la gestión interesada, que es una forma de concesión, pero que se diferencia en sentido estricto de la concesión pura y simple, en el sentido de que el Estado le garantiza un mínimo de ganancia al concesionario o al gestor interesado y por ello no se le aplica de manera absoluta, digámoslo así, el principio de riesgo y ventura, sino solo parcialmente. Esa es una de las diferencias fundamentales entre un gestor interesado y un concesionario puro y simple. Además, es importante también señalar que en materia de concursos públicos, sobre todo cuando los bienes son escasos, como sucede con las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, debe prevalecer la transparencia y la amplia invitación participativa de eventuales concursantes para potenciales adjudicatarios, permisionarios o incluso también está la figura de la autorización, que son los tres modelos que básicamente la legislación en materia de telecomunicaciones es la que, digamos, singulariza como figuras jurídicas. Luego tenemos el principio de competencia efectiva, impidiéndose los monopolios y oligopolios, sean públicos y privados, que afecten la libertad de empresa y de mercado por medio de un operador con el peso significativo para su disfunción y crisis. El principio de la no discriminación con prevalencia de la igualdad de trato conforme al artículo 33 de la Constitución Política, sin perjuicio de la aplicación de la analogía para casos semejantes y principios del servicio público. El principio de neutralidad tecnológica, que en general se relaciona con la existencia de condiciones equitativas para que todos los operadores puedan ofrecer servicios relativos a redes de nueva generación sin descuido de las políticas del sector, incluyéndose al Plan Nacional de Telecomunicaciones por parte del CONICYT, con calidad de servicio y protección del usuario, con igualdad de acceso al servicio Internet como derecho humano, con conducto nítido y fluido de la información y comunicación, con posibilidad de conexión de aparatos en la red sin causar daño y con libre competencia. Principio de optimización de los recursos escasos, por lo que su uso y concesión deben ser regulados de manera cuidadosa y óptima, así el espectro radioeléctrico al que pertenecen las bandas de frecuencias para telecomunicaciones no es el único recurso escaso y necesario en el sector, pues las redes públicas de telecomunicaciones también requieren para operar de instalaciones, recursos de numeración, derechos de vía, ductos, torres, postes, etc. Principio de la privacidad de la información. Esto es importante dado que en las redes de nueva generación existen bases de datos con información personal o personalísima que pueden ser utilizados en perjuicio de sus propietarios, Por ello, en la sociedad digital, donde el principio cartesiano de pienso, luego existo, se cambió por el yo soy, mi blog, luego existo, se da la vulneración por el uso y abuso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas tecnologías sin duda se desarrollan velozmente, pero al mismo tiempo lo hace la criminalidad informativa y hasta el llamado ciberterrorismo, que tiene fuerte manejo en el fundamentalismo religioso musulmán, en este caso ISIS, como todos lo sabemos, y en el narcotráfico, entre otros ejemplos. En nuestro caso debe aplicarse el artículo 24 de la Constitución Política para respaldar y resguardar el secreto de la información ciudadana.
Por último, dentro de estos principios se encuentra el de sostenibilidad ambiental, que impone la doble dimensión del ambiente sano y el equilibrio ecológico, como bienes que se adentran en los valores supremos de la vida y su entorno, como la salud física, mental, espiritual y social. Asimismo está presente el progreso en dimensión sostenible, en los cambios generacionales como política general de Estado. Ya la Sala Constitucional, en el voto 5893-95, reafirmó los principios de la Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo, destacándose también incluso el principio pro natura en caso de duda ante la posibilidad de actos o conductas que lleguen a afectar el medio ambiente, como parte de la dinámica de los intereses colectivos y difusos de ciencia universal. Ahora bien, a pesar de que ya se han adelantado algunos principios coincidentes con el servicio público, quiero hacer algunas referencias muy puntuales. En primer lugar, como ya se dijo, el Instituto del Servicio Público básicamente está superado, y sobre todo en Europa, que ha apostado por el principio del servicio de interés general, precisamente por la participación activa del sector privado, del sector mixto, sin que se circunscriba exclusivamente a lo que en el siglo XIX y parte del XX se circunscribió en el ámbito estrictamente público. Por eso, para evitar mayores discusiones y problemas de ubicación, en Europa se escogió un término muy práctico que es el interés general en lugar de lo que es servicio público, servicios de interés general. Ahora bien, esto nos llama la atención o nos llama poderosamente a la reflexión desde el punto de vista de que cuando hablamos de servicios públicos estamos hablando ya de una figura superada como instituto, pero no así los principios que lo conforman. Y es importante señalar que esos principios claramente señalados en el artículo 4 de la Ley de Administración Pública y complementados con la jurisprudencia constitucional han sido elevados al rango constitucional. Los 4 principios, igualdad, continuidad, eficiencia y adaptabilidad a los servicios de hecho, por los cambios de hecho y derecho, se han elevado al rango constitucional una vez que la Sala Constitucional incorporó otros principios para formar parte de los eslabones de la misma cadena que se llama servicio público. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea que los principios de servicio público en nuestro ordenamiento jurídico tienen rango constitucional, forman parte del derecho de la Constitución. Y esto precisamente da mayor fuerza para evitar las huelgas en los servicios públicos, aunque la Constitución en cierto modo lo prohíbe, aunque la jurisprudencia ha vacilado un poco en servicios públicos esenciales y no esenciales. Bueno, es relativo también el concepto esencial y no esencial. Muchas veces el servicio público no esencial se convierte en esencial si es que esencialmente se requiere una pronta actuación, y también pues sí, hay unos servicios públicos más esenciales que otros, pero en definitiva bajo esta dimensión estrictamente de rango constitucional o de naturaleza constitucional, el principio de eficiencia y continuidad en los servicios ya quedan a ese nivel y por lo tanto quedan obligados todos los servicios públicos en Costa Rica y todo lo que forma parte de la administración pública de forma directa o indirectamente deben respetar los principios de servicio público. Ahora bien, esto también nos lleva a una meditación complementaria. Existe lo que se llaman servicios al público, que no son estrictamente servicios públicos, a pesar de que la Sala Constitucional, en un voto importante, que es el 9676-2001, señaló de que los servicios al público son servicios públicos básicamente impropios. Los llama impropios. A mí es que se me olvida la palabra porque nunca me ha gustado realmente lo impropio, porque realmente así como decía el profesor Ariño Ortiz en materia de recursos de jerarquía impropia y recursos de jerarquía no impropia, siempre lo criticó en el sentido o es recurso jerárquico o no es recurso jerárquico, pero ¿qué es eso de propio o impropio? Bueno, algo pasa también con estos servicios, o son públicos, servicios públicos, o no son servicios públicos. Pero si vamos a hablar de servicios públicos impropios, ya estamos en un problema de ubicación práctica. ¿Por qué? Porque hay servicios de interés general o servicios al público que no son servicios públicos. Farmacias, carnicerías, por ejemplo, bancos privados, para poner algunos casos, puestos de bolsa, son sujetos de derecho privado.
pero dan servicios al público, pero esto no los convierte en servicios públicos. El problema es que si nosotros decimos que son servicios públicos impropios, ya lo catalogamos, lo calificamos de servicio público. Con lo cual, de una u otra manera, los principios de servicio público se adscriben a la actuación de organización del sector privado. Con lo cual, entonces, entramos ya en un problema mayor. ¿Cómo yo a un sujeto de derecho privado le voy a impedir el derecho a huelga, por ejemplo, de sus trabajadores? Es decir, aplicaría un principio de eficiencia y continuidad. ¿Cómo se le va a pedir el principio de continuidad a sujetos de derecho privado, por ejemplo? Aunque en principio sería maravilloso que lo apliquen. Pero hay un principio constitucional de respeto a los derechos laborales. Eso para poner un caso. También podemos decir, por ejemplo, si nosotros hablamos de que una empresa privada, un banco privado, por ejemplo, una carnicería o una farmacia, es un servicio público impropio, entonces impropiamente, de una u otra manera, se le está quitando la dimensión privada y la están pasando al ámbito público, sin cumplir con los requisitos de la expropiación ni la afectación, para efectos prácticos de llevar adelante la incorporación de esos bienes en bienes de dominio público. Eso es uno de los grandes problemas que yo he visto con esta jurisprudencia, porque realmente se desnaturaliza lo que son bienes, digamos, adscritos a servicios de interés público que no son intereses públicos. Claro, tendríamos que decir también que todo interés, todo servicio de interés público es necesariamente un interés al público, obviamente, pero no a la inversa. Y esto es importante tenerlo en consideración para evitar equívocos de interpretación y equívocos a la hora de aplicar el ordenamiento jurídico. Y es importante además señalar de que esta tesis de servicios públicos impropios fue una tesis minoritaria en Francia y que si ha entrado en crisis la teoría del servicio público, imagínense ahora dónde está ubicada la teoría del servicio público impropio, sobre todo en Europa, que por eso es que se lanzaron o se abalanzaron al criterio de lo que es el servicio de interés general. Muy bien, dicho lo anterior, realmente viene la pregunta fundamental que tiene relación sustancial con esta conferencia y con el tema que se me dio, y es, ¿qué relación puede haber entre servicios públicos y globalización? Porque ya el tema de la conferencia que se me da es los servicios públicos en un mundo globalizado, o sea, ya se partió de que hay globalización, pero también hay posturas que critican la situación de que no hay globalización en sentido estricto, y también depende de qué estemos hablando nosotros a la hora del momento que impliquemos el término globalización económica, globalización política, globalización ética, etcétera, jurídica. Lo cierto del caso es que haciendo una meditación desde el punto de vista de lograr una interacción sustancial entre lo que son servicios públicos, o más bien lo que son los principios del servicio público, en relación con la dinámica globalizante, que como dice el historiador Hobsbawm, que es muy importante señalarlo, es un fenómeno imparable, pero eso no significa que sea incontrolable, que para eso están los estados, para controlar, para negociar y para hacer nuevas modalidades desde el punto de vista de la aplicación práctica de los principios del servicio público. Entonces la gran pregunta es ¿cómo ligamos los servicios públicos, esos principios tan importantes a nivel global? Bueno, esto nos lleva necesariamente entonces a aceptar ciertos principios básicos que tienen trascendencia universal, y entre estos, por supuesto que tenemos que hablar de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y esto a la vez nos lleva necesariamente a un principio fundamental en el lenguaje universal, que es la democracia participativa, el control ciudadano de forma directa e indirecta a través de toda la facilidad que está dando los medios de comunicación y todo lo que se llama la telemática, informática, telecomunicaciones, medios de comunicación, etcétera. Y es muy importante tener en cuenta de que estamos en una nueva dimensión de la democracia, ya no la democracia solo representativa, sino la democracia participativa. Y por ello, ya fundamentalmente en los años 70, en Portugal y luego en España en el 78, declaran a su Estado como un Estado social democrático de derecho,
Cualquiera diría que cuando se habla de un Estado de Derecho ya está implicada la democracia. La democracia sí y no, pero resulta que el fascismo, el nazismo y el franquismo se llamaron Estado de Derecho porque tenían ordenamiento jurídico. Lo que pasa es que actualmente no podemos pensar en un Estado sin ordenamiento jurídico. La gran diferencia entre un Estado de Derecho y el que no lo es que el ordenamiento jurídico tiene un valor cualitativo, es algo sustancialmente lleno de la dimensión diquelógica de justicia, donde están presentes de principio a fin en todo el derecho del Estado para formar el Estado de Derecho, lo que son los derechos humanos. Sobre esa dinámica, entonces, es muy importante ubicar la globalización, las telecomunicaciones, la energía y también el transporte público, que también está dentro del tema, es un tema también interesante, pero lógicamente yo diría que lo que más está enfocado desde el punto de vista práctico en esta dinámica de globalización de los mercados es la nube informática, la parte de las telecomunicaciones y todo el desarrollo de la tecnología de la información de alto vuelo, con una revolución permanente, que Trotsky se quedó atrás con su revolución permanente. Esto sí es una revolución permanente tecnológica, de comunicación, que llevan adelante la posibilidad de grandes vuelcos en la ciudadanía mundial y de valores elementales a favor de los derechos humanos, el Estado de Derecho y el Estado democrático. Y solo esos valores son los únicos, y estoy convencido de ello, son los únicos factores o elementos indispensables para evitar que el narcotráfico y toda la mafia internacional que está en Costa Rica y fuera de Costa Rica lleguen al poder y destruyan los valores de una democracia consolidada como la nuestra. Muchas gracias.